sus palmas. Un día nuevo tú creaste para mí. Cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo. Tu amor lo cambia todo. Jesús, Muy, pero muy buenas noches, preciosa iglesia. De verdad, te mando un fuerte abrazo. Este momento lo vamos a aprovechar al máximo. Mi corazón y mi anhelo es que en este día, mientras escuchamos, meditamos en la Escritura, mi espíritu y el tuyo sea edificado en la verdad de Dios, en la palabra, y que esto nos lleve a hacer mejoras, cambios, que eso nos provoque transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Así que el tema de esta noche se llama sabiduría versus necedad. El texto base de este tema es Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el tema le puse sabiduría versus necedad. Mira, el pasaje que acabo de leer, donde el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, empieza con una palabra importante. Todas las palabras tienen un significado, una profundidad, una enseñanza, una importancia del por qué están en esa oración.
De tal manera que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad es tener cuidado. Mirad es estar alerta. Mirad es considerar. De tal manera que mirar también es hacer que algo suceda o algo se lleve a cabo. Cuando el apóstol está diciendo mirad, es una llamada de atención, tengan cuidado, estén alerta. ¿De qué? Mirad pues con diligencia. La siguiente palabra que esta noche nos genera importancia y relevancia es diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es cuidado en la ejecución. Diligencia es cuidado en la ejecución de algo, pero también la prontitud o la prisa. Cuidado junto con prontitud y la prisa en la ejecución de algo. De tal manera que el apóstol está exhortándome a mí, exhortando a la iglesia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Estén alerta con diligencia, tengan cuidado, consideren con diligencia, es decir, háganlo pronto, cómo están caminando, cómo andan ustedes, cómo están viviendo. La vida es hermosa, la vida es una bendición, es un regalo. Cada mañana, dice el Salmo, cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy despertamos y tuvimos una oportunidad nueva de parte de Dios de ser mejores. Y si algo hicimos mal ayer, poder reconocer, recapacitar. Perdóname Dios, perdóname Señor, hoy voy a aprovechar la nueva misericordia que recibí de parte tuya. De tal manera que el apóstol dice, miren cómo andan, con diligencia miren eso, cómo andan, no como necios, sino como sabios. La palabra que hoy también toma relevancia en esta enseñanza es necios. Y un necio, ignorante, significa ignorante, y que no sabe lo que podía o debía saber. Una persona necia es falto de inteligencia o de razón, es tonto. De tal manera que en otras versiones, esta palabra que dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, está la palabra tontos. En la palabra Dios habla hoy, en la versión, Dios habla hoy, dice, no como tontos, sino como sabios, como prudentes. Entonces la palabra necedad es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber, pero también es falto de inteligencia o de razón, pero también es tonto. De tal manera, amados, que el apóstol Pablo está diciendo, iglesia de Paraíso, iglesia de donde ves este mensaje, tú que me escuchas de parte de Dios, Dios nos exhorta a ti y a mí, no vivan como tontos, no vivan como necios, no vivan como una persona ignorante de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Al contrario, dice el apóstol en este pasaje, sino como sabios. Y es aquí donde yo voy a profundizar en algunos pasajes bíblicos, porque el tema es sabiduría versus necedad. Dios quiere que su iglesia practique la sabiduría. ¿Qué es una persona sabia? Todo aquello, o sabio, voy a darte el concepto de la palabra sabio. Todo aquello que se caracteriza por su juicio y prudencia, persona entendida, persona inteligente. Proverbios 3:7, la primera cita que quiero tocar contigo, Proverbios 3:7. Vamos a ver qué dice este pasaje de Proverbios 3:7. En Proverbios vamos a encontrar varios textos bíblicos que nos van a dar luz de cómo nosotros podemos adquirir sabiduría. Y dice el pasaje, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita
para crecer en sabiduría. En este pasaje, si el apóstol le está diciendo, procuren con diligencia, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Entonces, él dice, ¿quieren ustedes actuar sabiamente? Vamos a la palabra, vamos a Proverbios 3:7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque yo pienso una cosa, mi esposa piensa otra cosa, mis hijas piensan otra cosa, mi vecino piensa otra cosa, mis familiares piensan otra cosa respecto a un tema, a un mismo tema. Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios del matrimonio? ¿Qué piensa Dios de la educación a los hijos? ¿Qué piensa Dios de la administración financiera? ¿Qué piensa Dios del cuidado de nuestra salud? ¿Qué piensa Dios de lo que nosotros comemos o ingerimos? ¿Qué piensa Dios de la administración del tiempo? ¿Qué piensa Dios de cuando entre mi esposa y yo tenemos diferencias? Siempre uno tendrá una opinión y es válida. Pero ante eso, vengamos ante Dios. Y Dios nos exhorta y nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque al final de cuentas, si uno se monta en su propia opinión, viene uno a terminar como un necio. Como cuando el dicho dice, se cumple lo que el dicho dice, se montó en su mula. Y es que no se baja de su mula. Eso es malo. Eso nos va a llevar al fracaso. No seas sabio en tu propia opinión. Al contrario, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. ¿Qué significa esto? Si Dios está hablando a tu vida, que tú estás actuando de una manera que no es buena, te está afectando en tu relación, estás deshonrando a tus padres, estás desobedeciendo a las autoridades, etcétera, entonces nosotros vamos a apartarnos del mal, vamos a buscar la voluntad de Dios. Y eso es actuar con diligencia. El apóstol dijo como sabios, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con diligencia. Miren bien cómo andan, no como necios, sino como sabios. Dice también el pasaje en Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, y te amará. Una persona sabia se deja corregir. A veces yo he actuado neciamente. A veces alguien me está queriendo corregir y yo pongo mi barrera. No, pero nos humillamos, reconocemos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname, porque tenía razón. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Antes con mi esposa, cuando siempre vamos a tener diferencias, pero en días pasados, en meses pasados, años pasados, regularmente lo que más me molestaba tener una diferencia con mi esposa y saber que al final, ella tenía en un alto porcentaje la razón. Y eso me dolía, ¿no? Porque al final tenía que aceptar que ella tenía la razón. Entonces, dice el pasaje, corrige al sabio y te amará. Una persona que le estás corrigiendo es burladora, no acepta consejos, al contrario, te va a agarrar coraje. Pero una persona sabia, su reacción es, ay, te lo agradezco, gracias por enseñarme, gracias por aconsejarme, gracias por librarme de este tremendo error, esta mala decisión que yo iba a tomar. Así que una persona sabia ama al que le aconseja. Proverbios 8:33 dice el pasaje, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Cómo tú puedes salir de la necedad? Atiende los consejos que vengan del corazón de Dios y de gente que por una o por otra razón ha adquirido sabiduría a través del paso del tiempo, de los fracasos, de los errores. Nadie nace sabiendo, hay un dicho, pero uno aprende, no necesariamente de los fracasos de uno. Uno puede aprender
de los fracasos de otros. Y cuando tú eres entendido, dices, no, si ese ya me dio un consejo, lo que le pasó, lo que le sucedió, yo voy a poner en práctica lo que me está hoy aconsejando. Por eso el pasaje de 8:33 de Proverbios dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. No importa de quién venga el consejo. Si el consejo es sabio, si el consejo es correcto, hay que tomarlo. En la mañana platicaba con una persona y le decía, quizás si tu papá no te está dando el mejor ejemplo y tu papá te dice, pórtate bien, ¿qué le vas a decir? Primero componte tú y luego me vienes a decir. Pero no es la actitud de una persona sabia. Una persona sabia, Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos, hagan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces aquí tenemos la enseñanza de Jesús. A veces las personas no son el mejor ejemplo, pero si el consejo es bueno, hay que tomarlo. No tomemos esa actitud de que, ¿y tú qué me vas a enseñar? Si tú ni te corriges. No, si te está diciendo algo bueno y algo correcto y algo justo, hay que tomarlo. Independientemente de que probablemente su forma de vivir no respalde lo que él te esté aconsejando, porque no lo está practicando, pero si es bueno en su naturaleza el consejo, hay que tomarlo. No te va a perjudicar, al contrario, tú vas a seguir creciendo y avanzando. No menosprecies el consejo, porque uno puede menospreciar el consejo motivado por el mal comportamiento del que me está dando el consejo. Pero el consejo, si en su naturaleza el consejo es bueno, no tiene por qué ser menospreciado. Lo repito, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Eso es de sabios. Escuchen, eso es de sabios. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, 98. Voy a ver contigo, acompáñame. Salmo 119, 98. Es uno de los salmos, de mis salmos preferidos. Que Dios nos ayude. Tiene que ver con la ley de Jehová. Salmo 119. Pero en el versículo 98 hay una gran palabra de parte de Dios. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La gente cuando no tiene una relación con Dios, ven la Biblia como una religión y dicen, yo no me quiero meter, yo eso de la religión la respeto, pero yo lo miro de lejos. Pero Dios no es una religión. Dios busca tener una relación conmigo y contigo cada día. Y Dios, cuando tenemos un encuentro con Él, cuando tenemos una relación con Él, el pasaje que estamos leyendo hoy, esos mandamientos aplicados en nuestra vida, esas enseñanzas, esos estatutos, esos principios aplicados a nuestra vida, se vuelven en tu vida una fortaleza, se vuelven un fundamento, se vuelven la base de tu vida, de tu forma de vivir. ¿Y qué pasa ahí? Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque siempre, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué hacen los mandamientos en la vida del cristiano, del creyente? Dan sabiduría. De tal manera que cuando uno los practica, tu vida no tropieza, porque la palabra se vuelve lámpara, la palabra se vuelve sabiduría, se vuelve fortaleza. Y de repente aquellos están fracasando, la chava salió embarazada, dejó su carrera, perdió su familia, aquel hombre descuidó, destruyó su hogar, esa mujer destruyó su hogar, y tú dices, oye, ¿qué está pasando? Bueno, cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, cuando abandonamos los mandamientos de Dios, ¿qué significa? ¿Qué viene para la vida del creyente? Viene ruina, viene desgracia. De tal manera que el salmista David decía,
me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos. Los mandamientos de Dios, más que prohibitivos, son sabiduría de vida. Son sabiduría de vivencia. Yo no tengo que tropezar para aprender necesariamente sabiduría, aunque a veces va a ser necesario el quebranto, pero si nosotros vemos el libro sagrado, si vemos la palabra de Dios, si vemos estos estatutos, estos mandamientos, ¿qué van a hacer en nuestra vida? Nos van a dar largura de días, nos van a dar sabiduría. Yo quiero que vayas conmigo a Deuteronomio 6, versículo 1, y mira lo que dice la palabra de Dios respecto a sus mandamientos. Dice acá 6.1 de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. En primer lugar, la palabra de Dios trae enseñanza a nuestra vida, y esa enseñanza aplicada se convierte en sabiduría. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Hasta la tercera generación menciona. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué sucede cuando tú pones en práctica la palabra de Dios? Se convierte en sabiduría, se convierte en prosperidad. Tú no fracasas, tú caminas con paso firme y seguro. La paz de Dios te va a guardar, la obediencia va a desatar sobre ti bendiciones. Por eso, amados, más que la Biblia ser un libro prohibitivo, es un manual de riqueza, de enseñanza, de sabiduría, que cuando nosotros la ponemos en práctica, amados, escúchame, tú vas a ser bienaventurado, vas a ser feliz, vas a vivir con la paz de Dios, y ¿sabes? Vas a ser un pueblo sabio y entendido. Vas a ser un pueblo sabio y entendido. Yo quiero que me acompañes a otro pasaje bíblico de Proverbios 10:8. Vamos a regresar a Proverbios 10, versículo 8. ¿Qué dice la palabra en este pasaje bíblico? Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Vuelve a repetir lo mismo. Cuando una persona es sabia de corazón, recibe la palabra. Y cuando las personas rehuyen a la Biblia, rehuyen a la sabiduría, rehuyen al consejo, menospreciamos el consejo. Vamos a ver Proverbios 14:16. Y estoy finalizando. Dice este pasaje, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué hace una persona sabia? Si se da cuenta que está desviándose, teme a Dios y se aparta del mal. Por eso la cita que leí, la cita base de Efesios, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Uno tiene que analizarse. No siempre uno va a andar bien en el camino de Dios. No siempre uno va a caminar rectamente. En algún momento nuestros pies se pueden desviar, pero por la gracia infinita de Dios, Dios siempre va a tener su infinita misericordia extendida hacia nosotros, para que nos volvamos. Dice la palabra una y otra vez, volveos a mí. Dios es un Dios de misericordia. Él no está ahora pensando en destruirte. Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte, Él quiere sanar tu corazón. Por lo tanto dice, el sabio teme y se aparta del mal. Porque en algún momento el sabio puede fallar. En algún momento el sabio se puede desviar. Pero el sabio recapacita y dice, Señor, ¿qué estoy haciendo?
Padre, estas decisiones que estoy tomando me están llevando al fracaso. Estoy causando problemas en mi familia, problemas en mi matrimonio, problemas en mis finanzas. Señor, perdóname, ayúdame. Problema en mi vida espiritual. Esto que estoy haciendo, de la manera que estoy actuando, me está llevando a desviarme del camino. Entonces teme y se aparta. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué es el insensato? La palabra insensatez tiene que ver con necedad, con lo mismo que vimos al principio. Pero vamos, voy a darte la última definición que tengo para esta noche, es la palabra insolencia. Dice que el insolente se muestra el insensato, perdón, se muestra insolente y confiado. El sabio se va a apartar del mal, pero el insensato no. El insensato insolencia va a mostrar. ¿Qué es insolencia? Es arrogante, o una persona insolente es una persona arrogante y tiene una actitud despectiva con otros. Menosprecia a todos o a otros. De tal manera, a mí no me importa, yo me voy a morir. Y empiezan a hablar de una forma necia. Todo mundo es valiente cuando no le duele a nada. Todo mundo somos valientes cuando no tenemos una aflicción. Pero cuando viene el quebranto, cuando viene el llanto, cuando viene el dolor, dice la Biblia que para la muerte no hay valientes. Para la muerte no hay valientes. Cuando llega el momento final de la vida del ser humano, amados, la gente, por muy valiente que profese ser, las personas más valientes ante la muerte se vuelven las más vulnerables, ante el dolor, ante el quebranto. Por eso el soberbio, el indolente, el necio, el insensato se va a mostrar insolente. Y una persona insolente es una persona que se va a mostrar arrogante. Así que si nosotros estamos viendo que Dios nos está hablando en Efesios a través del apóstol Pablo cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo esta carta, ¿saben? Él está diciendo, aprovechen el tiempo, miren cómo están viviendo como sabios y ya no como necios. Yo quiero animarte leyendo este último versículo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amados, ustedes que están jóvenes, la juventud pasa muy rápido. Es insensato pensar que la juventud la tendremos toda la vida. Yo te animo que si estás ocupando tus fuerzas, tu inteligencia, tu juventud para hacer y deshacer, detente y vuélvete a Dios. La juventud es vanidad. Ahora que estás joven, busca a Dios, deja que Dios guíe tu vida y evita el fracaso y el dolor. Quiero animarte a que aprovechemos bien el tiempo, a que sepamos aprovechar los días, cada día que vivimos, porque cuando vengan los días malos, más difíciles, tú estarás listo y no faltará aceite en tu copa. Vamos a darle gracias a Dios. Por lo tanto, el versículo 17, antes de darle gracias a Dios, quiero leerlo, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta palabra de reflexión. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Líbranos de la necedad. Líbranos de la insolencia. Líbranos, Padre Santo, de la necedad de corazón, de vivir de una manera confiada y desprevenida. Ayúdanos a aprovechar los días que tú nos das, las horas, las semanas, los meses, porque los días que estamos viviendo son malos y no hay hombre fuerte que pueda subsistir por su propia fuerza. Se necesita dependencia de ti, dependencia de tu palabra, de tus promesas, de tu verdad. Vivir refugiados en ti. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y perdona toda actitud de necedad, toda actitud, Señor, de soberbia, y que el corazón mío y el corazón de tu pueblo
vivamos y nos volvamos a ti y vivamos a tus pies, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias. Amén. Que Dios te bendiga.